la psicología del abismo. Yucatán tiene un secreto estadístico que los gobiernos locales intentan maquillar año tras año. Esta tierra, sagrada para una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, ostenta hoy una de las tasas de suicidio más altas de todo el continente. No son crímenes violentos, no son accidentes. Es gente que de un día para otro decide caminar hacia el patio de su casa, buscar un árbol de ramas fuertes y terminar con todo. Los psiquiatras lo llaman depresión endémica. Los sociólogos culpan a la pobreza y al alcoholismo. Pero si te sientas a hablar con los viejos mayas, aquellos que aún recuerdan los nombres prohibidos, te darán una explicación que la ciencia no puede cuantificar. Te dirán que la tierra tiene memoria. Te dirán que la muerte no es un final, sino una deidad con nombre y rostro. Y te dirán que, a veces, cuando el viento sopla desde el sur, ella sale a cazar. Hoy, no vamos a hablar de demonios cristianos ni de poltergeists. Hoy vamos a investigar a la única diosa en la historia de la humanidad que te promete el cielo, a cambio de que te pongas la soga al cuello. Para entender a la entidad, primero debemos rastrear su origen. Nuestra evidencia principal reposa a miles de kilómetros de la selva, en una biblioteca blindada en Alemania. El Códice de Dresde es un libro de corteza de amate, escrito antes de la conquista, lleno de predicciones astronómicas y rituales. Si pasamos las páginas hasta llegar a la lámina 53, la encontramos. La imagen es perturbadora por su simplicidad. Vemos a una figura femenina. No está de pie, no está sentada, aún cuelga del cielo. Una cuerda gruesa rodea su cuello, atada a la bóveda celeste, que en la iconografía maya a menudo se representa con eclipses y bandas planetarias. Ella es Ixtab, la dama de la cuerda. Fíjate en los detalles, sus ojos están cerrados. Podrías pensar que está muerta, que es un cadáver exhibido como castigo, pero la iconografía maya es precisa. Su postura no es de agonía, es de reposo, y en su mejilla tiene un círculo negro. En la escritura maya, este símbolo suele asociarse a la descomposición, sí, pero también a la transformación. Para la mente occidental moderna, el suicidio es el acto final de desesperación. Un pecado mortal para el cristianismo, un error en el instinto de supervivencia. Pero los mayas veían el universo de forma distinta. Para ellos, la vida era un ciclo de sufrimiento y deuda con los dioses. La sangre era la moneda. Morir de viejo o de enfermedad era un destino común que te llevaba al Mictlán, un inframundo de pruebas difíciles y oscuras. Pero había vías rápidas al paraíso en atajos. Los guerreros que morían en combate iban directo al cielo del sol. A las mujeres que morían dando a luz eran consideradas guerreras y también ascendían. Los sacrificados a los dioses eran mensajeros VIP y los suicidas. Ixtab no era una diosa del mal, era una psicopompan, una guía. Su trabajo era recoger las almas de aquellos que decidían adelantar el viaje y llevarlas directamente al paraíso de la Yakshe, el árbol sagrado, un lugar de abundancia, comida y descanso eterno, lejos del dolor de la existencia terrenal. Piénsalo por un segundo, en una cultura donde la vida era dura, donde la sequía y la guerra eran constantes. Tener una diosa que te garantizaba el paraíso, si tenías el valor de colgarte, no era una amenaza. Era una tentación constante. Era una puerta de salida de emergencia, siempre abierta, siempre disponible, bendecida por la divinidad. Pero ¿qué sucede cuando una civilización desaparece, pero sus dioses se quedan hambrientos? Han pasado 500 años desde que los últimos sacerdotes de Ixtab quemaron copal en su honor. La Iglesia Católica intentó borrar su nombre. Convirtieron a la diosa benévola en un demonio. Y aquí es donde la historia se vuelve confusa y peligrosa. En el folclore moderno de Yucatán, la figura de Ixtab se ha mezclado con otra entidad en la Estabe. Muchos creen que son la misma. Los antropólogos dicen que no, pero para la víctima, la diferencia es irrelevante.
La ZB es descrita como un espíritu maligno, una mujer hermosa que aparece bajo las ceibas para seducir a los hombres ebrios o lujuriosos y luego destruirlos, pero Ixtab opera de una manera mucho más sutil y siniestra. Los testimonios actuales de sobrevivientes de intentos de suicidio en zonas rurales describen algo escalofriante. No hablan de una mujer que los seduce sexualmente. Hablan de una presencia antos, una pesadez. Describen una voz que no se escucha con los oídos, sino que brota desde el centro del cerebro. Es un fenómeno conocido localmente como el mal viento. Imagina que estás caminando por tu pueblo. Tienes problemas, claro, como todos. Deudas, desamor, cansancio. De repente, pasas bajo la sombra de un árbol antiguo y el mundo se apaga. Los colores se vuelven grises. El sonido de los pájaros desaparece y una idea que no estaba ahí hace un segundo se planta en tu mente como una semilla negra. ¿Para qué seguir? La leyenda dice que Ixtab ya no espera a que tú decidas. Como una diosa olvidada, está desesperada por conseguir su billitus. Ya no es la guía pasiva, ahora es la cazadora activa. Se aprovecha de los momentos de debilidad psicológica. Amplifica tu tristeza, convierte un mal día en una tragedia insoportable. Te susurra que la única forma de apagar el ruido de tu cabeza es apretando el cuello. Hay un caso documentado en los años 90, en una comisaría cerca de Valladolid, que ilustra esto a la perfección. Es 1996, en una familia campesina, respetada en la comunidad, sin antecedentes de enfermedades mentales. El hermano Mayo R., de 22 años, regresa del trabajo en la milpa. Se sienta a comer con su familia. Bromea Rain a las 5 de la tarde. Dice que va al patio a buscar leña. Media hora después, su madre lo encuentra, suspendido de una rama de zapote. No hubo nota. No hubo aviso. La tragedia destroza a la familia, pero el horror real comenzó una semana después. El segundo hermano, de 19 años, estaba velando el novenario. Según los testigos, de pronto se levantó de la silla. Tenía la mirada perdida, vidriosa. Dijo una frase que quedó grabada en la memoria de los presentes. Ella dice que no hay espacio para todos, pero que hará lugar. Salió corriendo hacia el monte. Cuando lo encontraron, horas después, había usado su propio cinturón, en el mismo árbol, en la misma rama. El pueblo entró en pánico. Hablaron de brujería, hablaron de una maldición familiar. Llamaron a un H-man, un sacerdote maya, para limpiar la casa. El sacerdote llegó, vio el árbol y se negó a acercarse. Dijo que ese árbol ya no pertenecía a la tierra. Dijo que era una escalera. Dijo que Ixtab había marcado el lugar y que no se detendría hasta completar la carga. Para proteger al tercer hermano, un niño de 15 años, la familia decidió enviarlo lejos, a la ciudad de Mérida, con unos tíos lejos de la selva. Lejos del árbol, lo subieron a un autobús. El chico llegó bien, parecía tranquilo. El cambio de aire le hizo bien. Pasaron 2 meses, la familia empezó a respirar de nuevo. Una tarde, en Mérida, el chico estaba solo en la casa de sus tíos. No había árboles de zapote allí. Era una casa de concreto en una zona urbana. Pero Ixtab no necesita un árbol. Ixtab solo necesita una voluntad quebrada. Cuando los tíos regresaron, lo encontraron en el baño. Había usado el cable de la plancha. Lo más escalofriante del reporte forense no fue la causa de muerte. Fue que, en el espejo del baño, el chico había dibujado algo con el vapor, o quizás con el dedo sucio antes de morir. Un círculo con una línea atravesándolo. El glifo de la soga. ¿Fue sugestión? ¿Fue el trauma de perder a sus hermanos lo que lo empujó? Es la explicación lógica, la explicación racional. Pero ¿cómo explicamos que supiera el glifo? ¿Cómo explicamos la frase del segundo hermano? Ella dice que hará lugar. Vamos a intentar diseccionar qué se siente, basándonos en relatos de personas que fueron salvadas en el último segundo. La experiencia de la llamada de Ixtab tiene patrones clínicos que desafían la medicina. Primero, el aislamiento sensorial. Las víctimas reportan que el sonido ambiente
se aleja como si estuvieras bajo el agua. Luego, la fijación visual. Tu atención se centra obsesivamente en puntos altos en vigas, ramas, ganchos, objetos que antes eran inocentes. Ahora vibran con un propósito. Una corbata ya no es ropa, es una herramienta. Un cable ya no es electricidad, es una salida. Y finalmente, la euforia. Esto es lo más peligroso. La depresión clínica suele venir acompañada de una inmovilidad, de una falta de energía. Pero la llamada de X-Tab trae consigo una inyección de energía repentina, una paz absoluta. La decisión está tomada y el cuerpo se relaja. El miedo a la muerte desaparece, reemplazado por una curiosidad morbosa. ¿Qué hay del otro lado? ¿Será verdad que hay un jardín? ¿Será verdad que el dolor se detiene? Es una seducción intelectual. X-Tab no te empuja, ella te tiende la mano. Te hace sentir que el suicidio es una idea tuya, una idea brillante, la solución perfecta al rompecabezas de tu vida. Es el depredador perfecto, porque te convence de que tú quieres ser devorado. En la cultura maya, la ceiba conecta los 3 niveles del universo. Sus raíces beben del Xibalbá, el inframundo. Su tronco es el mundo de los vivos, el Cab, y su copa es el cielo. El Canaan, cuando alguien se cuelga de una rama, queda suspendido literalmente entre el cielo y la tierra. No toca el suelo, así que no pertenece a los vivos. No ha caído, así que no pertenece al inframundo. Se convierte en un fruto del árbol, una ofrenda eterna, oscilando en el viento. Hoy, Yucatán sigue lleno de misterios enterrados bajo la piedra caliza. Los turistas seguirán llegando, buscando el sol y la fiesta. Y la selva seguirá ahí, observando. Quizás X-Tab sea solo una metáfora antigua para una condición mental muy real y moderna. Una forma que tuvieron nuestros ancestros de darle sentido a lo inexplicable, el deseo de autodestrucción. O quizás las deidades no mueren cuando dejamos de creer en ellas. Quizás solo se vuelven más hambrientas. Si alguna vez caminas por la selva maya y sientes una paz repentina y extraña, si ves una ceiba majestuosa y sientes el impulso de quedarte bajo su sombra para siempre, no te detengas. Sigue caminando. Haz ruido, gritan, rompe el silencio, porque en el silencio ella te está hablando. Y su promesa de un paraíso sin dolor es una trampa. El nudo no libera, el nudo ata, y el abrazo de X-Tab es para siempre.